os damos la bienvenida un día más a esta sección que organiza la editorial Editatum. Yo soy Ángela de Toro y hoy tenemos con nosotros a Rafael Santamaría, que es un autor que ha escrito el Guía Burros Meditación, así que vamos a conocerle mejor tanto a él como a su libro. Muy buenas, Rafael. Buenas tardes, Ángela. ¿Qué tal? Antes de entrar en materia, cuéntanos quién eres y qué relación tienes con el mundo de la meditación. Bueno, yo soy médico, hice mi licenciatura en medicina hace ya muchos años y empecé a practicar meditación de forma personal cuando estaba estudiando la carrera. En concreto, creo que aprendí en segundo de medicina. Y bueno, a partir de ahí ha sido toda una aventura porque a nivel personal fui desarrollando en los sucesivos años toda una experiencia con respecto a la meditación y posteriormente a lo que fue el yoga. Y acabé incorporándolo a mi vida profesional, ¿no? Me formé más a nivel de profesor y demás, y pude, por tanto, ir incorporando en la consulta con los pacientes todo este tipo de prácticas que atendían a aspectos psicosomáticos de la persona, ¿no? Y de ahí que poco a poco pues fuera especializándome un poquito en lo que son las técnicas de meditación y en concreto la meditación que describo en el libro de vuestra editorial. Hablamos de meditación, pero para la gente que no sepa lo que es, explícanos un poco. Bueno, la meditación es un proceso de tipo mental, un proceso que usa la atención, pero no la usa de forma habitual, sino de una forma específica, ¿no? Con ese uso atencional lo que buscamos es desarrollar o llevar la mente a un estado distinto al estado ordinario. Normalmente funcionamos mucho en lo que se denomina un piloto automático, funcionamos muy en forma inconsciente, moviéndonos sobre todo a nivel de actitudes muy reactivas y poco conscientes, y la meditación busca llevarnos a un estado donde nos encontremos más calmados, más silenciosos, más tranquilos, pero al mismo tiempo más claros y más lúcidos en cuanto a nuestra consciencia y atención, ¿no? En ese sentido, nos permite ser más dueños de nuestras reacciones, de nuestra vida, de nuestras emociones y regular mejor el día a día, ¿no? En la familia, en el trabajo y en cualquier otro desempeño de la vida diaria, ¿no? Este libro se divide en 6 capítulos. Vamos a ver si quieres recorriéndolos para ver un poco todo el contenido del libro. En el capítulo 1 hablas de dónde venimos, ¿no? De dónde vienes. Y me gustaría preguntarte qué es el territorio interior, que hablas de esto. Bueno, este capítulo un poco expone la situación en la que todos, al menos en alguna ocasión, hemos estado, ¿no? Que es una situación donde nos sentimos presionados, donde nos sentimos estresados, donde tenemos demasiadas responsabilidades, obligaciones, etcétera, etcétera. Y eso poco a poco va generando una situación de disconfort, de malestar e incluso de enfermedad, ¿no? Empezamos a tener problemas pues con el sueño, con la digestión, etcétera, etcétera, que no es más que la expresión de la respuesta de estrés, ¿no? Es respuesta que se pone en marcha siempre que nos sentimos de alguna forma amenazados y presionados por determinadas circunstancias. El territorio interior es todo ese mundo interior que somos, que es nuestro cuerpo psicológico, es nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestro carácter, todo ese mundo subjetivo que nosotros sentimos y que los demás a veces no ven en su totalidad porque solo ven nuestras reacciones y nuestras conductas, pero que sin embargo tenemos dentro de nosotros todo un cúmulo de experiencias, condicionamientos, huellas, traumas que han dejado las distintas situaciones, relaciones y experiencias de la vida, ¿no? Toda esa materia interior que somos, toda esa materia psicológica es el territorio interior y es el campo fundamental donde la meditación va a incidir. ¿Y cuál es el viaje de la meditación? El viaje de la meditación es un viaje de purificación, porque en realidad todas estas experiencias que han ido dejando su pozo, han ido dejando su huella en nosotros, van poco a poco limitando nuestra potencialidad. Es como que a un cristal transparente se le empieza a depositar más y más capas de polvo hasta que al final ese cristal se torna opaco e impide ver con claridad las cosas, ¿no?
Lo mismo ocurre con nosotros, con el cristal de nuestra mente. Por tanto, la meditación es una forma de limpiar, de despejar de nuevo, de devolver la mente a su estructura original, que es una estructura fresca, lúcida, tranquila, calmada, ¿no? Que permita ver las cosas con objetividad y que nos permita actuar en el mundo con mejores decisiones, más claras y con más discernimiento. Ujú. En el capítulo 2 te centras en saber qué no es meditación, porque hay muchas prácticas o actividades que a lo mejor se toman como meditación. ¿Cuáles son? Sí, porque hay muchas prácticas actualmente que pueden utilizar y de hecho utilizan recursos como los que utiliza la meditación, ¿no? Ujú, Utiliza la atención, utilizan las sensaciones, las emociones, el pensamiento. Todo esto también se utiliza en meditación, pero es cierto que la mayoría de estas otras técnicas, métodos o prácticas que han ido surgiendo y que además son relativamente recientes en cuanto a pocas décadas, pues se centran quizá en objetivos más concretos, ¿no? Objetivos que pueden ser desde la psicoterapia en el caso de la hipnosis, ujú, la relajación en el caso del bienestar físico, la visualización para conseguir determinados objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? La meditación, si bien comparte algunos de los recursos o mecanismos con estas prácticas, tiene un origen claramente diferente, ¿no? Surge desde hace muchos miles de años en tradiciones fundamentalmente de tipo religioso, ¿no? Y buscan sobre todo estas prácticas meditativas, que son de diversa índole, buscan un objetivo común que es trascender el territorio interior, trascender al individuo, trascender el ujú, campo del sufrimiento que ocasiona la vida y el estrés y devolvernos, digamos, a nuestro origen espiritual, ¿no? Entonces, tienen una función y una meta mucho más espiritual que puedan tener estas prácticas, ¿no? ujú. Por tanto, aunque comparten también beneficios, como puede ser la respuesta de relajación, en realidad la meditación busca descondicionarnos, liberarnos de todo condicionamiento y poder abrirnos así a una conciencia mayor de nosotros mismos y del mundo. Ujú. ¿Y el yoga podría considerarse como meditación? De hecho, la esencia del yoga es meditación. Ujú, El yoga surge en la tradición india, dentro de lo que es la tradición védica, y es una ciencia del desarrollo humano. La definición que se hace del yoga se hace en relación a la mente y se hace en relación a un estado muy particular de la mente que se caracteriza por ese estado de aquietamiento de todas las turbulencias, agitaciones y movimientos que habitualmente tenemos en forma de pensamientos, ujú, emociones, sensaciones, etcétera, etcétera, y busca que ese estado de yoga, dejar la mente en un estado de sumo, de inmenso silencio, de mucha calma, ¿no? Pero al mismo tiempo muy despierta. En la vida ujú, cotidiana nosotros tenemos una experiencia que es, si nos relajamos mucho, nos dormimos. Y para prestar mucha atención necesitamos estar muy estimulados, muy excitados. De ahí que nos ujú, tengamos que tomar a veces un café o dos para terminar de despertarnos y poder concentrarnos o atender el día a día, ¿no? ujú, La meditación es una forma de acceder a un estado donde estamos muy despiertos, pero al mismo tiempo muy calmados. Y esa es ujú, la esencia del yoga. Lo que pasa es que el yoga en Occidente se conoce fundamentalmente por todos los aspectos externos del yoga, que es la práctica con el cuerpo en forma de asana, de ejercicios, de posturas o de ejercicios de respiración y de relajación, ¿no? ujú, Pero en definitiva, la búsqueda del yoga busca producir un cambio en el estado de nuestra mente. ujú. Pasando al capítulo 3, formulas la pregunta ¿a dónde vas? Y vimos que mencionas que hay tres estados ordinarios de conciencia, más luego un cuarto. ¿Cuáles serían? Bueno, los tres estados de conciencia ordinarios, que son los que todo el mundo vivimos y transitamos por ellos diariamente, que son el estado de vigilia, en el que tú y yo Ujú, estamos ahora interactuando, tenemos una noción, una conciencia de nosotros mismos y tenemos una percepción de un mundo que es un mundo bastante estable, ¿no?
aunque sea un mundo que cambia en sus circunstancias, pero bueno, las ciudades están ahí, las personas están ahí, nuestros cuerpos están ahí y todo esto tiene una estabilidad, ¿no? Ujú, Hay una capacidad de percibir ese mundo como tal y de actuar en él. Ese es el estado de vigilia. Luego tenemos dos estados de conciencia que también vivimos, que es el estado del soñar. Cuando nosotros nos vamos a dormir, tenemos dentro de las horas nocturnas periodos de sueño con sueños. Esa realidad del soñar es un estado de conciencia diferente ujú, porque el cerebro funciona, el cerebro y el cuerpo funcionan de manera distinta a como lo hace durante la vigilia. Y además nuestra percepción de nosotros mismos como soñadores es bien distinta a nuestra percepción cuando estamos despiertos. Y el mundo que percibimos en el mundo del sueño también es un mundo mucho más inestable, caótico, efímero, que poco tiene que ver con el mundo ordinario del estado de ujú, vigilia, ¿no? Y finalmente tenemos un estado de conciencia que es el estado de sueño profundo, en el que simplemente el mundo desaparece y nosotros tampoco tenemos conciencia de nosotros mismos. Por tanto, es como que entramos en un estado de total amnesia o anestesia, ujú, donde no somos capaces de recordar ni de percibir nada. Más allá de esos tres estados ordinarios de conciencia, el yoga propone que existe un cuarto estado de conciencia. Ese cuarto estado de conciencia está, digamos, en la base de estos tres estados de conciencia relativos. Relativos porque van cambiando, ¿no? Y porque ujú, vamos, digamos, interactuando en ellos tres a lo largo de todos los días. Ese estado de conciencia, ese cuarto estado de conciencia, que se denomina trascendental o conciencia pura, porque está más allá de los tres estados que ujú. ocurren en la mente, es el objetivo final de la meditación. Buscamos a través de la práctica meditativa tomar conciencia de ese cuarto estado de conciencia que nos permite ser conscientes de nosotros mismos, pero sin pensamiento. Es como que de alguna manera en ese estado somos nosotros, somos conscientes de quiénes somos, pero la mente, el pensamiento, la agitación habitual de la mente se ha detenido. Ujú. ¿Y qué papel juegan los condicionamientos en todo esto? Los condicionamientos son los que estructuran de alguna manera nuestro territorio interior y estructuran también nuestra forma de ser y nuestra personalidad. En función de nuestras experiencias tempranas, en la infancia temprana, y en base también a una pequeña parte del temperamento que heredamos, se conforma una forma de ser, que es una forma que nos permite lidiar y adaptarnos al mundo que estamos experimentando de nuestra familia, de nuestros padres y de los años tempranos de la vida, ¿no? Esos condicionamientos lo que hacen es estructurar nuestra mente, nuestra conciencia y por tanto generan una individualidad y una personalidad que ve el mundo de una determinada forma y no puede verlo de otra manera. Ujú, Digamos que estamos condicionados como si nos hubieran puesto unas orejeras a ver solo en una dirección determinada. Eso lógicamente nos limita. Por otro lado, existen condicionamientos que en esa forma de ser se van depositando y en función de esas experiencias se generan condicionamientos más o menos traumáticos, ¿no? Todos vivimos experiencias dolorosas, ujú, pérdidas, separaciones, enfermedades, etcétera, etcétera, que van haciendo mella en nuestro potencial, que van disminuyendo nuestro potencial como seres humanos. ¿Mm? ujú, Esos condicionamientos lo que hacen a su vez es servir de resistencia, de obstáculo para percibirnos como seres completos, como seres libres, como seres no condicionados, que sería cuando estamos establecidos en ese estado de conciencia trascendental. ujú. ¿Mm? En el capítulo 4 ya entramos más en lo que es la meditación y quería preguntarte cuál es el proceso de meditación y el objeto también. Bueno, existen diversas prácticas de tipo meditativo, ¿no? Dependiendo de dónde utilizo yo la atención. Ujú, Es decir, yo puedo depositar la atención en un objeto con los sentidos despiertos. Casi, por ejemplo, hay prácticas meditativas que se hacen caminando o con cualquier tipo de acto cotidiano, ¿no?
como puede ser comer, como puede ser lavarse los dientes, Ujú, ducharse, caminar, etcétera, etcétera, ¿no? Forman parte de un cuerpo de prácticas meditativas que se conocen como mindfulness y que forman hoy en día uno de los grandes campos o métodos de meditación bien estudiados por la ciencia, ¿no? ujú, Pero aparte de estas técnicas de mindfulness y de atención en el exterior, hay un grupo de técnicas que utilizan la atención en el interior. El ujú, cuerpo se queda inmóvil, los sentidos se interiorizan y aparece, digamos, la experiencia de un mundo interior que va a ser diferente o ligeramente diferente a las prácticas externas. Sin embargo, lo más importante es saber no dónde pongo la atención, si en el mundo de fuera o dentro, aunque siempre, digamos, la atención va a estar un poco en ambos. Depende de cómo use yo la atención, se van a definir tres grupos de prácticas ujú, diferentes. Prácticas de tipo concentrativo, prácticas de atención activa y libre, como son la mayor parte de las técnicas de mindfulness, pero también hay otro tipo de prácticas que son prácticas de atención pasiva y de actitud libre, que son las ujú, que yo estoy mostrando y enseñando en el libro que he escrito. Esta práctica de atención pasiva libre es una práctica muy simple, que no requiere esfuerzo, no requiere un control cognitivo que se llama, no requiere una atención activa o concentrativa y que por el mero hecho de ponerla en marcha permite que la mente vaya hacia el interior, permite que la mente empiece a disminuir su actividad y que ujú, por tanto entremos en una respuesta de relajación y en una experiencia más profunda del territorio interior. ujú. Pues estamos ya terminando casi la entrevista. Vamos ya por el quinto capítulo en el que hablas de la práctica de la meditación. Como todo, imagino, esto también tiene unos preliminares que tener en cuenta. ¿Cuáles serían? Bueno, los preliminares lo que hacen es prepararnos y facilitarnos para la meditación. Como es una meditación que hacemos Ujú, interiorizada, con el cuerpo inmóvil, con los sentidos hacia adentro, requerimos de una postura y requerimos de una postura que sea cómoda. No necesitamos ninguna postura que hayamos podido ver en muchos meditadores o practicantes de yoga, sino lo importante es simplemente estar seguros en la postura y cómodos. ¿Seguro por qué? Porque nos vamos a relajar con la práctica meditativa. Entonces, si estamos en un sitio inestable y nos relajamos demasiado, nos podemos caer. Entonces, hay que buscar que el cuerpo esté bien seguro ujú, en una buena silla o en una posición, si estamos acostumbrados a hacer alguna práctica de yoga en las típicas posturas meditativas, y que tengamos la espalda recta. ¿Por qué? Porque cuando uno está sentado, el cuerpo está mandando una señal al cerebro de que estamos despiertos, ¿no? Hacer una práctica meditativa con el cuerpo tumbado puede inducir fácilmente al sueño y a dormirnos mucho más que a la práctica meditativa. Entonces, el preliminar fundamental es tener una postura adecuada y, lógicamente, tener tiempo para poder practicar, ¿no? No se exige un gran tiempo. Lo que yo recomiendo es una práctica una o dos veces al día, entre 20 y 30 minutos, para que de alguna manera uno pueda entrar ya en ese proceso meditativo y de respuesta de relajación y obtener los beneficios que la meditación produce, ¿no? Hay ujú, muchos otros requisitos que son mucho menores y que lo único que hacen a lo mejor es facilitar la práctica, ¿no? Un entorno silencioso, el disponer de una habitación o de un espacio donde no vaya a ser molestado. Todo esto lo que hace es contribuir a que la experiencia meditativa sea más satisfactoria y sea más profunda. ¿Mm? ujú. Hablabas de los beneficios de la meditación. ¿Cuáles serían? Así citando algunos por encima. Bueno, la meditación produce tremendos beneficios a nivel fisiológico, a nivel psicológico y a nivel social también, ¿no? Hoy tenemos miles, tal Ujú, cual, miles de estudios científicos sobre diferentes prácticas meditativas, siendo las más importantes, sobre las que más se ha estudiado la meditación trascendental como técnica de atención pasiva libre y el mindfulness como técnica de atención activa libre, ¿no? Entonces, la mayor parte de las técnicas meditativas producen mejoras
en la salud fisiológica, mejoran una disminución clarísima de los patrones relacionados con el estrés. Por ejemplo, disminuyen el cortisol, que es la hormona del estrés crónico, disminuyen la resistencia galvánica de la piel, disminuyen el ritmo respiratorio y el ritmo cardíaco. Todo esto son sinónimo de respuesta de relajación. En el momento en que producimos una respuesta de relajación, entramos en lo que denominamos una fase de restauración. La fisiología se restaura, se regenera, se cura, se sana, se repara. Por tanto, conlleva toda una serie de beneficios. El cerebro empieza a funcionar de manera diferente. Hay un mayor aumento del flujo sanguíneo al cerebro cuando estás meditando, y esto es tremendamente importante. El cerebro entra en modo relajación, en modo alfa, de manera mucho más claro e intenso que cuando simplemente estás con los ojos cerrados. El cerebro es capaz de entrar en coherencia, es decir, diferentes áreas del cerebro empiezan a funcionar al unísono y eso permite aumentar la creatividad, permite aumentar la eficiencia, permite ver con claridad diferentes lados de un mismo problema, etcétera, etcétera. Hay muchos resultados que produce la meditación. Mejora la inteligencia, mejora la memoria, la capacidad de atención, la productividad en el trabajo, etcétera, etcétera. Innumerables beneficios. Y en cuanto al último capítulo, hablas de cómo consolidar esta práctica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la vida cotidiana es una vida muy ajetreada. Todos tenemos una agenda muchas veces llena y saturada de cosas, ¿no? Introducir la meditación en la vida cotidiana a veces no es fácil, ¿no? En ese sentido, este último capítulo nos habla de algunas de las cosas que nos pueden permitir hacer meter esta práctica en el día a día sin que nos sintamos más estresados, ¿no? Entonces, por ejemplo, darle una prioridad a la meditación, conocer que la meditación produce una serie de beneficios, no solo porque lo hemos leído o alguien nos lo ha dicho, sino porque empezamos a experimentarlo nosotros. Significa que vamos a priorizar, a motivar, y cuando estamos priorizando algo, le damos importancia y seguro que le encontramos el espacio para meditar, ¿no? Si yo aprendo a planificarme el tiempo, a saber que tengo un tiempo limitado, pero que parte de ese tiempo quiero ocuparla en la meditación, voy a poder redistribuir el día a día para hacerle su hueco, ¿no? En la meditación. Cuidar la salud, cuidar la alimentación, cuidar el sueño, todo esto hace que nuestra fisiología y nuestra salud estén en mejores condiciones, y si nosotros estamos mejor, menos estresados, la meditación va a ser más profunda, va a ser todavía más satisfactoria, ¿no? Entonces, bueno, es un capítulo donde mezclo varias cosas que nos permiten, haciendo pequeños cambios en el mundo de afuera o en el mundo de nuestra propia psicología, hacerle un hueco a la meditación, digamos, abonar la semilla de la meditación y que ésta germine de manera más fuerte, ¿no? Claro, pues Rafael Santamaría, autor del Guía Burros Meditación, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos tus conocimientos y recordarle a todos los espectadores que pueden adquirir tu libro tanto en www.guiaburros.es como en Amazon como en las mejores librerías. Ha sido un placer que estés hoy con nosotros, Rafael. Muchas gracias a ti y a la editorial. Hasta pronto. Hasta luego. Chao.